porque además del presupuesto tiene un fideicomiso de 20,000 millones de pesos. Creo que están solicitando como 80,000 millones, 84,000. Hola, ¿qué tal amigos de Nota del Cambio? Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tienen ni tantita vergüenza, pues estos personajes corruptos están solicitando alrededor de 84,000 millones de pesos de presupuesto para el 2024, a pesar de que tienen un fideicomiso que alcanza los 20,000 millones de pesos. El presidente López Obrador llamó cínica a la corrupta de Norma Piña, pues el presupuesto que tiene el Poder Judicial ya está excedido. Amigos, antes de iniciar, los invito a darle me gusta y compartir el video para que esta información llegue a mucho más personas. Bueno amigos, sin más que decir, vamos con esta información. Ya muy rápido, presidente, preguntarle de lo que usted decía ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo sesión el día de ayer, la ministra Norma Piña, no sé si Jesús o alguien de comunicación le pasó lo que dijo la ministra ayer, que justamente se adelantó usted en alguna medida al tema. Mencionaba de que ellos van a hacer uso, obviamente, de lo que está en la Constitución, si no mal recuerdo, el artículo 134, que obliga a que el Estado, al Poder Judicial debe tener recursos suficientes, así decía, palabras más, palabras menos, la ministra ayer, para que se pueda efectuar correctamente sus labores. Usted hablaba, y le pido si me equivoco que me desmienta, de que incluso la Suprema Corte podría violar, o el Poder Judicial podría violar la Constitución para asegurarse un presupuesto. Ya en la tarde, Nacho Mier, el presidente Jucopo, los que van en Cámara de Diputados, que van a hacerlo el tema del presupuesto, hablaba en el tema. Pero sí me gustaría su opinión al respecto de esta declaración que da, después de lo que usted dijo aquí en la matutina, la ministra Norma Piña. Muchas gracias. Bueno, es que ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte. No quiero generalizar, pero de la mayoría, y en este caso de la presidenta. Por eso son predecibles, aunque la Constitución establece de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Ellos ganan más que el presidente, violan la Constitución con argucias legaloides. Entonces, ayer que me preguntan sobre el presupuesto del Poder Judicial, yo explico que el Poder Ejecutivo que represento no puede hacer ninguna modificación porque se trata de otro poder, se trata del Poder Judicial, que es independiente, que es autónomo, que lo que se hace, también está establecido en la ley, es que el Poder Judicial envía su presupuesto a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda envía el presupuesto completo, incluido el del Poder Judicial, sin ninguna modificación, porque no tiene facultad para eso. No es como el caso del presupuesto del Ejecutivo, donde sí la Secretaría de Hacienda puede hacer cambios a lo que solicita una secretaría. Le puede decir, estás pidiendo más o no te va a alcanzar para el proyecto, y se hacen ajustes. O la misma Secretaría de Hacienda, que tiene que ver también con los ingresos, le puede decir a una secretaría o a todo el gobierno que tiene que ver con el Ejecutivo de que el techo financiero, porque no se van a aumentar impuestos en términos reales,
porque no va a aumentar el precio de las gasolinas, porque va a continuar la austeridad, es de tanto. Se fija de acuerdo a lo que se estima va a crecer la economía, de acuerdo a lo que se estima se va a recaudar. Eso es lo que puede hacer el Ejecutivo y ya contempla, tiene un estimado de lo que puedan mandar los órganos autónomos. Entonces, el conjunto se envía a la Cámara de Diputados, se envían la ley de ingresos para que se tengan los recursos y se pueda financiar el presupuesto, y se envía también el presupuesto anual. Se aprueba primero la ley de ingresos y luego se tiene que aprobar el presupuesto. En la ley de ingresos interviene, de acuerdo a la Constitución, el Senado y la Cámara de Diputados. En la aprobación del presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, la Cámara de Diputados puede, lo ha hecho, hacer ajustes a lo que envía el Ejecutivo y desde luego a lo que envían los organismos autónomos. Es su facultad constitucional. Pero ayer dije que era tanta la prepotencia y el cinismo en el Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional, y que si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto, que dicho sea de paso está excedido, no es que les haga falta, tienen de más, porque además del presupuesto tiene un fideicomiso de 20,000 millones de pesos. Creo que están solicitando como 80,000 millones, 84,000. Pero aparte de eso, tienen 20,000. Bueno, sí, porque se va incrementando. 25,000 de fideicomiso, de un fideicomiso para tener reservas y financiar todos sus excesos. Sí, para todo eso. Entonces, yo dije ayer, no me va a extrañar que no respeten la Constitución, porque a ese extremo están llegando con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos, porque ellos representan a una minoría rapaz, ellos no representan al pueblo. No hay nada que hagan a favor del pueblo, están ahí para defender los intereses de los grupos de poder económico. Para eso están, y es muy claro con esto que hicieron, que hizo un ministro con lo de los libros de texto, que por cierto, aprovecho para informar y agradecer
a todas las autoridades, a maestros, a padres de familia, porque se entregaron los libros o están en las escuelas ya distribuyéndose los libros en 30 estados. Solo 2 no entregaron libros, 2 estados, Chihuahua y Coahuila, porque la gobernadora de Chihuahua y el gobernador de Coahuila presentaron controversias constitucionales y un ministro que está bien asociado con potentados, decidió resolver que no se distribuyeran los libros mediante un amparo, una suspensión. Este señor ministro Aguilar, sí, al mismo tiempo que este señor Aguilar, porque eso nos los informó el procurador fiscal, yo ni lo sabía, pero aquí se informó de que guardan en su escritorio un expediente en donde una empresa está en litigio porque no quieren pagar 25,000 millones de pesos de impuestos. Y este ministro, que tardó 3 días, así, fast track, justicia pronta y expedita, para amparar, para que no entregaran los libros a los estudiantes, 3 días, lleva más de 8 meses, ¿no?, con el expediente, porque llegó ese expediente después de trámites y trámites, ¿no?, por todo el Poder Judicial, llegó a la Corte, y cuando llega, así como llegaron las controversias, le llegaron a la presidenta las controversias de Chihuahua y de Coahuila, y la presidenta decide entregarle el caso al ministro Aguilar. ¿Por qué no se lo entregó a otro ministro? No, pues ya sabían. Pero llega primero la de Chihuahua y le entregan el caso a este ministro. Llega la controversia de Coahuila y al mismo ministro. Son 11. ¿Por qué al mismo, no? Bueno, entonces, cuando llega el expediente de los impuestos, ese ministro pues se entera, sabía, y lo solicita que le entreguen a él el expediente. ¿Cuál es el procedimiento ahí, abogado? ¿Con la Corte? Sí, o sea, ¿por qué no lo explica un poco? Para ilustrarnos a todos, ¿no?, conocer más. O sea, el derecho, como la economía, como la política, no es asunto nada más de los abogados, ¿no?, o de los economistas o de los politólogos, es asunto de todos, ¿no? ¿No es así? Todos tenemos que tener
más información. ¿Cómo es el procedimiento? Sí, En este caso del expediente. del O sea, fiscal. ¿por qué lo pide él? ¿Del fiscal? Sí. Ok, en el caso… Es el ministro. sí, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega este expediente, lo promueve la persona que está impugnando la resolución de la autoridad fiscal, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí los ministros reciben este expediente y al recibirlo tienen que analizar cuál es la situación o cuál es la petición del promovente. La misma ley establece que tiene que ser un caso novedoso o relevante para que lo pueda conocer la Corte y entrar a su estudio. Porque recordemos que hay miles, hay cientos de juzgados, cientos de jueces y magistrados, y la Corte no podría conocer de todos estos casos en última instancia. Entonces, la ley dice que tiene que ser selectiva, y este criterio selectivo no es al azar, no es si quieren o no, sino que tiene que tener elementos de que sea novedoso o que sea relevante para la impartición de justicia, como lo vemos aquí en este esquema. Una vez que la Corte lo recibe, se presenta ante los ministros y si alguno desea conocer el asunto, puede solicitar que le sea turnado, pero podrían rechazar también conocer del asunto, por lo mismo, porque no es ni novedoso ni es relevante. Lo que consideramos nosotros debió ocurrir es que al no ser novedoso ni relevante tenía que haberse rechazado y regresar al tribunal colegiado para que éste emitiera la sentencia definitiva y se constituyera en una cosa juzgada. Y al ser cosa juzgada, ya tenía la autoridad la facultad de ejercer el cobro por los mecanismos que se consideran incluso coactivamente. Pero en este caso, señor presidente, compañeros, el ministro decide solicitar, se le turne este primer asunto. Amigos, hacemos una pausa. ¿Qué opinan de la corrupta y traidora de Norma Piña? Bueno, amigos, sin más que decir, continuemos. Para analizarlo y hacer un proyecto a sus pares. Recordemos que pudieron haberlo rechazado desde ese momento y regresar al colegiado, pero lo solicita y está obligado por ley en 15 días a presentar un proyecto. No lo hizo en los 15 días que marca la ley. Meses después presentó un proyecto mismo que retiró. Esto no se informó, señor presidente, en la mañanera pasada, pero presentó un proyecto, lo enlistó, en el que originalmente, si mal no recuerdo, rechazaba el recurso y lo regresaba al colegiado, pero lo bajó. Y después ingresaron 2 recursos más, tampoco se ahondó en ello en la mañanera pasada, y también solicitó el turno de estos 2. Suman 3 asuntos que están en la ponencia del ministro, pero el que originalmente motivó y el que tiene estos 8 meses desde que le fue asignado, pues es este que abordamos en la mañanera, señor presidente. Ya aprendimos, ¿va? Siempre se aprende, siempre. Entonces, ojalá y resuelva en un sentido o en otro, pero que no guarde ahí el expediente. No le estamos diciendo, que también no se debe de malinterpretar, de que resuelva a favor, no, a favor de la hacienda pública, no, que resuelva de conformidad con la ley y con apego a la justicia. Eso es lo que le estamos pidiendo. Es
llevar a la práctica lo que decían los buenos abogados de la época liberal. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Y esto aplica para todos. Por eso, si los vigilantes de que se cumpla la Constitución la violan, ¿qué está pasando? La Suprema Corte debe ser el faro de la ley. No pueden ellos estar dando malos ejemplos. No, además, sí, pero ya Fox lo intentó y con la complicidad precisamente de la Corte me desaforaron cuando no querían que yo apareciera en la boleta, y el pueblo, que es mucha pieza, me sacó adelante. No, porque no depende de mí. O sea, ni siquiera me pueden echar la culpa de que yo les recorté el presupuesto, porque es facultad del Congreso y además yo voy a enviar su presupuesto y sí tengo que andar con cuidado porque son muy truculentos y no creo que por decir esto también me vayan a sancionar, porque puedo probarlo de que son truculentos. Bueno, lo estoy probando, que no es un acto tramposo el mantener ahí un expediente. ¿Tanto tiempo? ¿Qué cuesta mucho el estudio? Cuesta mucho trabajo, ¿no? Analizar el caso y resolver. Porque también la gente debe saber de que no es nada más el ministro. Cada uno de ellos tiene, no sé, como 10 proyectistas. ¿Cómo está eso, abogado? A ver, ¿cuánto tiene un ministro de apoyo? ¿Cuántos elementos tiene? Bueno, cada ministro tiene una ponencia y en la ponencia hay abogados, hay un coordinador de ponencia y hay abogados que les ayudan a analizar cada uno de los asuntos y a proyectar las sentencias o las resoluciones o desechamientos que tienen. Este ministro, es decir, ¿cuántos abogados tiene? No lo tengo en este momento. ¿Cuánto estima usted que tenga? No tengo el número preciso, pero ahorita lo corroboro y lo informo en unos minutos. Decimos, ¿no? Sí. Porque no es uno. No, tiene un equipo completo. Su ponencia tiene un equipo que analiza todos los asuntos o que les sean turnados. Sí. Bueno, pero consigo el número preciso y se lo informo, licenciado. Sí. A ver si le atinamos. Dicen que como 40. 50. ¿Cómo no van a poder
resolver sobre un proyecto, ¿no? En 8 meses. Está raro, ¿verdad? Pero bueno. Así es, amigos de Nota del Cambio. Los ministros corruptos quieren más dinero. No resuelven las cosas que son a favor del pueblo, pero sí las que son a favor de los conservadores, quienes están muy molestos con el presidente López Obrador porque les ha tocado sus intereses. Ahora los de arriba son los que se molestan. Bueno, amigos, hemos llegado al final del video. No olvides darle like y compartirlo para que más personas se mantengan informadas. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.